A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si una enfermedad no fuera solamente un problema del cuerpo, sino algo mucho más profundo? Hoy vamos a explorar una perspectiva que de verdad nos hace replantearnos todo lo que creemos sobre la salud y el sufrimiento, basándonos en la ciencia espírita. Y la pregunta que está en el centro de todo, la que nos va a guiar en este análisis, es justamente esta. ¿La enfermedad es un castigo que nos toca aguantar o es, en realidad, una oportunidad que se nos presenta? La respuesta que vamos a explorar juntos podría cambiar la forma en que vemos nuestras propias pruebas de vida. Para poder desarmar esta idea tan compleja, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, vamos a entender bien la perspectiva central. Después nos meteremos de lleno en el origen espiritual de las enfermedades. Luego, exploraremos esta idea de la enfermedad como una misión. ¿Cómo sería un proceso de curación integral? Y para terminar, vamos a ver todo esto en acción con un caso histórico que es fascinante. Muy bien, empecemos por el principio. Vamos a sumergirnos en el primer punto. ¿Cuál es el fundamento, la base de esta visión tan particular sobre lo que es una enfermedad? Ok, la premisa fundamental es esta. La raíz de la enfermedad no está en el cuerpo, sino en el espíritu. O sea, el cuerpo físico simplemente está mostrando, está manifestando, un desequilibrio que ya existe en un nivel más sutil, en eso que se llama el periespíritu. Podríamos imaginarlo como el molde energético de nuestro cuerpo. Así que desde este punto de vista, la enfermedad no es algo que pasa por casualidad, sino que es una señal, una consecuencia que tiene un propósito. Bien, si el origen es espiritual, la siguiente pregunta cae de maduro. ¿Qué es lo que causa ese desequilibrio inicial? Bueno, parece que la respuesta se encuentra en nuestro propio pasado. Y aquí está la clave de todo. La idea es que no llegamos a esta vida como una hoja en blanco. Para nada. Nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras experiencias de vidas anteriores, todo eso deja una huella en nuestra existencia actual. Somos, en esencia, el resultado de nuestro propio camino. Ahora, fíjense en esto que es muy interesante. Se hace una distinción entre dos orígenes principales. Por un lado están las faltas pasadas. Estas son enfermedades que, digamos, forman parte de un plan de rehabilitación espiritual. Son lecciones que necesitamos para aprender y reparar errores de otras vidas. Pero, por otro lado, están las elecciones actuales. O sea, las enfermedades que nos causamos nosotros mismos por vicios y malos hábitos en esta vida. Según esta visión, estas últimas no son parte de ningún plan educativo y la responsabilidad es 100% nuestra. Pero esperen, que la historia no termina ahí. Porque existe una tercera posibilidad, una que es todavía más profunda. La idea de que la enfermedad puede ser una misión que uno elige conscientemente. Esta cita lo explica de una manera brillante, usando la metáfora de un espectro de colores. Nos dice que así como hay un montón de tonos entre el negro y el blanco, también hay una gama inmensa de experiencias de enfermedades, cada una con un propósito distinto. Algunas son necesarias, otras requeridas, otras imprescindibles. O sea, no es un concepto único, sino todo un abanico de experiencias con diferentes niveles de significado espiritual. Y aquí viene la idea que quizá es la más sorprendente de todas. Se plantea que espíritus que ya están bastante evolucionados pueden elegir venir a la vida con una enfermedad severa. ¿Y por qué harían algo así? Como una misión de amor, para servir de ejemplo, para inspirar a otros y para profundizar su propia capacidad de amar a través del sacrificio y la compasión que nacen en medio de la adversidad. Bueno, ya hemos explorado bastante el porqué de la enfermedad desde esta óptica. ¿Qué tal si ahora pasamos a algo más práctico? Hablemos de cómo se aborda la curación. La pregunta sobre la cura, claro, nos lleva a entender que si el origen tiene tantas facetas, el tratamiento también tiene que tenerlas. No hay una solución única para todo. Esta tabla es clave porque nos muestra un enfoque súper completo, integral. Para la dimensión física, que tiene que ver con fallas del cuerpo, vicios o excesos, se recurre a la medicina tradicional, por supuesto. Para la dimensión psíquica, donde mandan los pensamientos negativos, la culpa, la ira, se sugiere un cambio de mentalidad y ayudas energéticas, como los pases. Y para la dimensión moral, que es la raíz del problema, el tratamiento es la educación espiritual y la oración, buscando sanar al espíritu mismo.
Entonces, ¿cómo se aplica todo esto en la práctica? El proceso se describe en 4 pasos bien claros. Primero, el reconocimiento. Hay que entender qué nos desequilibra. Segundo, la reorganización. Importantísimo, asumir la responsabilidad personal sin echarle la culpa a los demás. Tercero, la búsqueda de ayuda, tanto médica para el cuerpo como espiritual para el alma. Y finalmente, el mantenimiento. Adoptar un estilo de vida que nos mantenga sanos de forma integral. A ver, todas estas ideas a veces pueden sonar un poco abstractas, y la mejor manera de entenderlas es con un ejemplo concreto. Para aterrizar estos conceptos, vamos a conocer la historia de Pancho Sierra, una figura histórica de Argentina, conocido como el sanador de las pampas por sus increíbles capacidades para curar. La vida de Pancho Sierra estuvo marcada por una transformación tremenda. Un desengaño amoroso en su juventud lo llevó a aislarse, a un retiro casi total. Pero, increíblemente, de ese dolor nació una vocación de servicio enorme. Y, ya en su madurez, su don como sanador se manifestó con una fuerza que atraía a multitudes que buscaban alivio. Y veamos algunas de sus historias. Se cuenta que un hombre llamado Benítez se le acercó usando muletas, y Pancho Sierra no le ofreció ningún remedio. No. En cambio, conectó su problema físico con una falta moral, la crueldad con la que trataba a los animales. La cura no era una medicina, sino un cambio de conducta. Y así fue. Cuando Benítez dejó de ser cruel, sanó. Este segundo caso nos muestra otra faceta, la clarividencia. Un hombre fue a pedirle por su madre enferma, y Sierra le reveló algo totalmente inesperado sobre su hermana. Esto nos muestra cómo la realidad espiritual a veces funciona de maneras que desafían nuestra lógica, ¿no? Los eventos no siempre son lo que parecen a simple vista. Y este último caso, es un ejemplo poderosísimo del papel que juega la fe. Imagínense, la recomendación de bañarse en un río helado en pleno invierno suena a locura desde cualquier punto de vista médico. Sin embargo, la fe inquebrantable de este hombre, Velázquez, en lo que Sierra le dijo, fue el verdadero motor de su curación. Logró una recuperación que parecía imposible. Así que, al final de todo este recorrido, el punto crucial queda bastante claro. La salud y la enfermedad no son fenómenos que le ocurren solo al cuerpo. Involucran a todo nuestro ser, en una danza compleja entre lo físico, lo mental y lo espiritual. La verdadera curación, por lo tanto, no puede ser otra cosa que integral. Y cerramos con esta reflexión. Si aceptamos, aunque sea por un momento, la idea de que la enfermedad es una oportunidad, la pregunta inevitable que surge para cada quien es: ¿qué lección específica, qué aprendizaje estará tratando de enseñarnos nuestra propia experiencia? La respuesta, quizás, es el primer paso en un camino de sanación mucho, mucho más profundo.